Muy buenos días a todas, todos, todes. Vamos a empezar con el módulo 4, un par de anuncios parroquiales. Como les avisaba por correo el día de ayer, estamos en las últimas 2 semanas de la UCA. La plataforma, la UCA, cierran el 19 de diciembre. Lo que no esté entregado el 19 de diciembre en plataforma no lo va a poder calificar. Entonces, que traten de ponerse al corriente. La última semana, los primeros, es decir, a partir de la siguiente semana, em, los primeros 3 módulos ya se califican sobre 9. Módulo 4 y actividad integradora van todavía sobre 10. Esto quiere decir que la calificación máxima de los primeros 3 módulos será 9. em, y actividad 4, actividad integradora, todavía pueden acceder al máximo puntaje. O sea, los 10. Me es importante también decirles que he visto, les envié correo a algunas personas en específico, porque he notado que algunas no están uniéndose a las sesiones, ni han tenido actividad ni presencia en plataforma. Y esto va a dificultar que se pongan al pendiente, al corriente. Entonces, para que traten de hacerlo y pues acerquen vía el correo, vía el mensajero de plataforma si necesitan como alguna llamada aparte, alguna asesoría o algo para las actividades o el contenido de la UCA en lo más amplio. Em, y creo que son todos son los anuncios parroquiales. Voy a compartir pantalla, vamos a ver contenido del módulo 4. Em, Normalmente esta es una sesión que hago bastante más amplia, em, pero para no saturar y ceñirnos al contenido del AUCA, vamos como a priorizar solamente algunos de los temas. ¿Dónde está? Vale, entonces, para los fines de esta UCA, uy, no sé si me alcanza a escuchar bien. Un segundo, voy a ponerme los audífonos. Estoy viendo que no está, de pronto no agarra bien el sonido. Ahí está. Listo. Un poquito porque si no luego les grito. Eh, Va. Entonces, fundamental para el módulo 4 tiene por título Género, Ciudadanía y Democracia. Y a lo largo de esta UCA vamos a ver cómo la triada esta de género, ciudadanía y democracia es fundamental para sociedades inclusivas y equitativas, que esta promueve el acceso democrático en sistemas políticos y jurídicos con tendencia democrática. Mm, y que esta misma triada permite el libre desarrollo de la personalidad y la elección de género, siendo esenciales para una participación social colaborativa. Entonces, a lo largo de la boca voy a ir explicando, bueno, de la sesión voy a ir explicando un poco más como a qué se refiere cada parte o por qué estas son importantes y cómo se explican y cómo se vinculan. Em, em, ¿qué?
Eh, entonces, cuando hablamos de una ciudadanía con enfoque de género, hablamos de una ciudadanía que permite que hombres, mujeres y las personas de todos los géneros puedan participar en la vida pública y política con igualdad. Hablamos de cómo los derechos se aplican para todas las personas sin importar su género y de procurar y permitir el fortalecimiento de un sistema jurídico donde se garantice el acceso democrático a todos los derechos, partiendo de que los derechos fundamentales garanticen la libertad plena pero también fortalecen la democracia. Entonces, y vamos a ver, voy a ir diciendo varias veces como esto es como un círculo que se repite, es un círculo virtuoso, en medida en que los derechos se apliquen a todas las personas sin importar el género, permite, ¿no? Abre como un poco el foco a la ciudadanía con enfoque de género. Esto permite el fortalecimiento del sistema jurídico, por la misma participación de las personas en estos sistemas, lo cual reproduce el círculo. Y en sentido contrario también, el fortalecimiento del sistema jurídico que respete, que garantice los derechos de todas las personas, sin importar el género, permite la participación de todas las personas, lo cual fortalece el sistema, lo cual fortalece la ciudadanía, lo cual fortalece la participación política, lo cual fortalece otra vez el, em, el sistema jurídico. Y vamos a ir viendo un poco como por qué van pasando estas cosas. Em, Hablábamos la sesión pasada de cómo, de la igualdad como un derecho humano fundamental y de, en general, los derechos de las mujeres y la identidad de género, el derecho a la identidad de género son como de estos que se han vuelto, con el paso del tiempo, como claves de los derechos humanos. Y entonces vamos a ver que los derechos humanos son esenciales para una ciudadanía activa, como el derecho a la libre expresión de género, como decía, y que la plena participación de todos los géneros fortalece la democracia y fomenta la toma de decisiones inclusivas. Un poco, hice una loquilla, un poco, ¿no? En este mismo sentido de lo que presentaba, lo que decía hace rato, el reconocimiento a partir de los derechos humanos, que se reconozcan em, todos los derechos, eh, y que estos derechos sean considerados o validados o vistos a partir de ay, con razón no sé qué estoy diciendo, los derechos humanos se reconocen, fomentan la participación de las personas, como las personas participan de manera más justa, con mayor estructura, con mayor viabilidad, etcétera, garantizan que entonces se fortalezcan los derechos humanos, lo cual otra vez fortalece la participación y a partir de que la participación es inclusiva, se fomenta la inclusión en los derechos humanos, ¿no? Espero que se entienda un poco como este sentido de em, que es como iterativo y es un poco como una espiral. Empieza, ¿no? Empieza a avanzar en un lugar con una participación o un reconocimiento de una persona en específico o de un grupo, aunque sea minoritario, em, y estos van cobrando como un poco de fuerza, o quizás como espiral o como efecto bola de nieve, en que se van incluyendo cada vez más personas, se van incluyendo cada vez más elementos, más reconocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, em, encontramos y argumentamos que una verdadera democracia debe eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad de género. Eh, em, y en este sentido se debe de garantizar la igualdad de género. Más bien, ¿qué? Garantizar la igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, sino que se mejora la representatividad y el bienestar de toda la sociedad en general. Y este es uno de los puntos que de pronto han generado o pueden generar un poco de tensiones cuando
hablamos de perspectiva de género y de pronto hay personas que se ponen un poco como reactivas o dicen como, bueno, pero ¿y qué hay de los hombres? ¿Y qué hay de los derechos de los hombres? Y cuando hablamos de perspectiva de género, justo lo que buscamos hacer es encontrar como estos gaps, estos huecos que hay en el diseño de políticas públicas, institucionales, sistema jurídico, etcétera, que no mira las diferencias y que asume que los procesos son iguales para todas las personas. Hablar de perspectiva de género nos permite no solamente identificar estos huecos en donde las mujeres no tienen lugar o no son representadas o no son vistas o no son tomadas en cuenta, pero también reconocer esta dinámica desde el lado de los hombres, en qué momentos esto es más peligroso, en qué momento, a qué tipo de población va enfocado, y también permite fortalecer en general em, el sistema y la toma de decisiones a partir de reconocer y poder fortalecer estas dimensiones. Em, em, Perdón, es que anda muy traviesa la cría. Entonces, no hablamos el rol o la importancia que tiene el sistema jurídico es asegurar la protección y promoción de los derechos de género. Em, entonces, vamos a tener, no sé ¿qué le pasa? Em, que garantizar un sistema jurídico con perspectiva de género o que proteja y promueva los derechos de género significa que todas las personas, sin importar su identidad de género, tengan acceso equitativo a la justicia y a los derechos políticos y sociales. Es decir, em, que a una mujer, por el simple hecho de ser mujer, no le sean negadas accesos o, o dinámicas, acceso a denuncias o que no se le nieguen acceso a servicios de salud o que no se le nieguen accesos a servicios jurídicos, etcétera, etcétera. Creo que el primer gran ejemplo de esto es el acceso al voto, al votar y al ser votadas, que hay elecciones de mujeres antes de que se otorgue el derecho al voto femenino. Esta dinámica se garantiza a partir de este sistema jurídico que incluye la diversidad y que mira a las mujeres. Por supuesto, la evolución de estas dinámicas y de estos títulos em, va siendo importante, pero, o sea, en estos títulos, en el sentido de pensarla como perspectiva de género es importante, hay una historia que empieza un poco desde antes de que se llamase así. Em, el hecho de que todas las personas tengan acceso equitativo a la justicia, a los derechos políticos y sociales, votar, ser votadas, el reconocimiento de la identidad política, etcétera, etcétera, em, fortalece el sistema jurídico en el sentido de que le da, en principio, debería de, por lo menos, ¿no?, reconocer estas problemáticas y entonces darles como un poco de fuerza, de poder, de reconocimiento, y entonces las vuelve en principio más sólidas o más fuertes. Y eso a la vez genera que pues entonces las personas accedan a estos servicios, reducir la impunidad, reconocer el trabajo y entonces, ¿no? Como otra vez. En principio debería devolverse como esta bola de nieve o círculo virtuoso, en el sentido en que pueda como tomarlas y desarrollarlas. Em, Vamos a hablar ahora de algunos de los elementos que conforman o que han sido críticos para hablar de
género, ciudadanía y democracia en términos generales, y cómo se va consolidando y cómo se va constituyendo en una em, en prácticas cotidianas y un poco vamos a ver que estas prácticas cotidianas o esta institucionalización tienen una historia y un reconocimiento como muy largo y que antecede a solo esta política. Y eso tiene que ver con los marcos normativos internacionales, con México siendo firmante de convenciones, declaraciones, etcétera, a nivel internacional, cómo a partir de ahí se crea un marco normativo nacional que incluye leyes, que incluye modificaciones a leyes, a la Constitución y reformas al Código Penal Federal y al Código Civil, y de ahí cómo pasamos a las políticas de igualdad sustantiva, a la política pública, un poco como qué es la política pública, cómo se define, para qué son, y algunos ejemplos de estas persistencias de, más bien algunos ejemplos de cómo funciona la política y también algunos ejemplos de la persistencia de las desigualdades estructurales. Entonces, em, para empezar como lo más amplio de los marcos, el marco más amplio, empezamos por el marco normativo internacional y ay, perdón, no ha funcionado el café. Em, Entonces, tenemos como primer documento importante que se vuelve clave y que ustedes ya lo trabajaron y lo estuvieron revisando para sus trabajos, sobre todo el módulo 2 donde hacían el ensayo de identidad, más bien de la igualdad de género como un derecho humano, y ahí hablan un poco de identidad y etcétera. Tenemos la convención, la más famosa CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un elemento clave de la ONU que busca erradicar la discriminación de género y las distintas formas de desigualdad. Aunque solo el foco es como eliminar la discriminación, como procurar el ingreso igualitario y equitativo. México es signatario desde muy ahora no recuerdo si es justo desde el 79 o muy cerca de. eh, y al principio que México sea signatario de esta convención nos compromete a adoptar políticas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Después de ahí tenemos también la firmada de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o la Convención Belém do Pará. Esta Convención Interamericana es un instrumento clave en América Latina y el Caribe para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Este es importante porque es el primer documento a nivel internacional que reconoce y habla abiertamente sobre la violencia contra las mujeres como una problemática social, política, eh, de, de preocupante, pues. En este sentido, si bien México ha ratificado esta convención y ha implementado medidas para combatir la violencia de género. Sabemos que hay todavía como un largo, muy largo trecho que recorrer em, en, en en, en esta materia. Encontramos también que encontramos también entonces la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del 95, que es un acuerdo internacional que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Cuando México adopta esta plataforma, en principio se compromete a eliminar las barreras estructurales que afectan a las mujeres en todos los ámbitos, por un lado, y por el otro,
Eh, bueno, y finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bien llamados ODS, en que pues estos ya también los estuvimos trabajando mucho sobre estos el bloque pasado. em, Específicamente el objetivo quinto de lograr la igualdad de género y empoderar a niñas y mujeres. Em, México es parte de los países que no solamente por ser parte de la ONU, sino que ha hecho explícitamente un compromiso con estos ODS y muchos de los programas y de la política pública van enfocadas a seguir, como a conseguir los ODS. Em, Huecos muy importantes ahí, todavía como decía, pero bueno, ese está como el compromiso. Em, Finalmente. Y bueno, finalmente, por otro lado tenemos el marco normativo nacional, perdón, estoy muy distraída, eh, eh, que tenemos primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto que establece la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho a una vida libre de violencia, que reconoce el principio de igualdad de género y protege los derechos fundamentales de las mujeres. Em, en 2006, y aquí es donde digo como uno tiene que pensar y como em, se están mudando mis vecinos. eh, el hueco, la cantidad de años que pasan entre la General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es este marco legal para promover la igualdad sustantiva entre géneros, em, pasa, eh, si ven, 10 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Y luego la Ley General para Vida de Acceso a a una vida libre de violencia es en 2007 y la CEDAW, no, perdón, y la Convención Belém do Pará es del 94. Entonces tenemos que están pasando como 10 años entre la firma de las convenciones internacionales y los tratados internacionales y la aplicación normativa en México. Y eso no quiere decir que a partir de ahí, pues, la realidad se modifique. A partir de ahí se han tenido que hacer una serie de modificaciones, de creaciones institucionales, de políticas públicas, de ajustes a las reformas del Código Civil em, y del Código Penal para poder verlas, reconocerlas, castigarlas y erradicarlas, ¿no? Em, em, entonces, eh, el proceso es bastante lento, bastante complejo y tiene que ver con un poco, em, pues lo complejo, lo lento y lo tardado y las múltiples dimensiones y los múltiples puntos que se tocan cuando hablamos eh, de la creación de leyes a nivel nacional, toda la legislación, mm, quién la propone, quién la revisa, cuándo se hacen las correcciones, si pasa directo, si se firma, si quién tiene que hacer la última edificación, el último visto bueno, etcétera. Entonces, este peloteo es muy largo, pero además también tiene mucho que ver con un reconocimiento bueno, con voluntad política y también con un reconocimiento al interior de problemáticas internacionales. Em, y eso o bueno, incluso de problemáticas nacionales que son nombradas a nivel internacional primero. Y eso ha sido uno de los grandes problemas, no solamente en términos de género, igualdad, violencia, etcétera, sino en sí como de distintos procesos y dinámicas. Em,
Por otro lado, vamos a encontrar em, que, que no es suficiente, lo que esto que de pronto decimos, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero de que México en el papel es el país ideal. Eh, que México en el papel es el país ideal por la cantidad de normas, leyes, regulaciones y códigos que tenemos para un montón de cosas. Y no es que eso esté mal, eh, pero lo que está mal es como de ahí a la implementación, de ahí a la vida real, de ahí a lo cotidiano, hay un trecho súper amplio, ¿no? Súper grande. Y entonces vamos a encontrar eh, que que tenemos leyes, que tenemos marcos normativos, que tenemos leyes generales, que ahí están muy bien, pero que faltan los mecanismos y las maneras para que esto se implemente. Y estas pueden ser desde eh, estos cambios y estas modificaciones desde Ay, perdón. em, si es necesario crear un instituto específico, si es necesario crear fiscalías, si es necesario crear ministerios públicos especializados, si es necesario crear albergues, crear espacios de cuidado, em, modificar regulaciones para las empresas, modificar regulaciones institucionales, etcétera. Entonces, hay un proceso ahí bastante lento que además requiere voluntad política, pero además presupuesto. Y entonces, vamos a llegar a ese tema de los marcos normativos y las políticas públicas. Y aquí me quiero detener, bueno, voy a explicar esto y luego detenerme un momento em, en un poco más específico cuando hablo de las políticas públicas. La Ley General de Igualdad de Género promueve la igualdad sustantiva en géneros y establece las bases para la implementación de políticas de igualdad. Em, Esto lo que hace en principio es obligar a las instituciones públicas a garantizar la igualdad en todos los niveles y todos los sectores. De ahí entonces tendría que caer una serie de mecanismos, o bueno, recae en una serie de mecanismos que son programas, instituciones y políticas públicas. Uno de ellos es la ahora Secretaría de las Mujeres, lo que antes era el Instituto Nacional de las Mujeres, y otras instancias que promueven programas que fomentan la igualdad sustantiva en áreas como educación, salud, acceso a la justicia, etcétera. Y en políticas públicas o en políticas específicas, que en este caso puede ser como cuotas para cargos públicos y mecanismos de protección a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Aquí hay una cosa que es bien importante, que ustedes tienen un desglose que me parece que está muy bien hecho para este contenido. Esto no estaba así hace unos años. Creo que incluso el semestre pasado no existía esta división como la tienen ahora. em, del contenido de política pública para la igualdad de género y de entender como bien las políticas públicas. Em, y lo que retoma su material, su contenido de la UCA, es que las políticas públicas son acciones intencionales que se realizan a partir de tratar algún asunto de interés. Em, y esto es diferente a las políticas, como, o a la política, ¿no? Em, Pensando que las políticas públicas son estrategias, acciones, decisiones eh, que se toman por parte de actores involucrados en asuntos públicos, distintos, ¿no? O participan distintos actores importantes. eh, y como esto es diferente como a la política que tiene que ver con las relaciones de poder, las confrontaciones entre organizaciones y gobierno, etcétera. Eh, que también es diferente de lo político, que tiene que ver con, em, esto es una noción un poco más desde la filosofía, quizás, de la filosofía política, pero que tiene que ver con todo aquello que nos involucra o que nos afecta, sobre todo de manera social y colectiva. Es decir, em, como lo político
entendido como estos espacios de encuentro, estos espacios o estos campos o intereses por visibilizar alguna problemática, por formar parte de una organización, de un colectivo, em, a las marchas, etcétera, ¿no? Esas pueden ser como visiones o estrategias como políticas, pero tienen que ver con un interés colectivo político, ¿no? O un poco el cómo miramos como ser social y cómo nos preocupamos por el bienestar de todas las personas, entre todas las personas. eh, y no por em, y que no necesariamente tiene que ver o no hay como un golpeteo em, con esto que entendemos en lo que de pronto decimos de manera despectiva de que pues es que esto es política o eh, o como será con la gente que de pronto dice que es apolítica cuando más bien es apartidista. Como si tenemos un interés normalmente como por el bienestar o por las dinámicas sociales colectivas, y esto puede ser desde temas de seguridad, de salud, de pobreza, de discriminación, etcétera. Y la política pública es justo esta mirada que permite atender y resolver alguna de las problemáticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública, pensamos en algunas acciones específicas o elementos específicos que nos permiten, eh, como desde elegir el tema hasta como nombrarlo de manera específica y saber cómo poder reconocer y medir el impacto. Em, entonces, ¿no? El primer paso, según Bardach, es definir el problema público, eh, tal cual como una cosa que sería prioritaria o importante es esta. Dos es eh, la obtención de información, como encontrar, como definir exactamente qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. La tercera es la construcción de la alternativa, qué ha pasado, cómo se mide, etcétera. Eh, la cuarta es la selección, más bien, construcción de alternativa, no cómo ha pasado, sino o cuál sería el ideal. Reconozco esta problemática y la construcción alternativa sería como cuál sería el ideal, a qué quiero llegar y tratar de como caminar hacia allá. Y así es como se define la política pública, ¿no? Como a partir de estos pasitos. Que es la selección de criterios, que tiene que ver con qué voy a medir y cómo lo mido, que llamamos indicadores. Em, y esta selección de criterios puede tener que ver de pronto, eh, que me fue la idea. Eh, estos indicadores o estos criterios de selección nos permiten decir exactamente qué voy a medir y cómo. Entonces, si yo quiero hacer, si mi política pública, el problema que definí, perdón, el problema que definí es lo que detecto es la falta de acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres en la Ciudad de México, en la periferia de la Ciudad de México. Em, mis criterios de selección entonces van a ser, uno, medir tal cual el número de citas que hay, em, los temas específicos de las citas y incluso me puedo ir más para atrás, como si se acercan las mujeres o no a preguntar por estos servicios, la calidad de la información, la claridad de la información, la cantidad de información que hay. Entonces yo puedo hacer un plan, ¿no? Y estos pueden ser como los criterios de selección, no solamente es la información que hay, sino como cómo
no solamente el número de servicios que se proveen, sino cómo se llega a esos servicios. Entonces, ¿no? Definir también esos canales puede ser comunicación institucional, comunicación directamente en la clínica, llamadas telefónicas, redes sociales, etcétera. Em, y luego puedo tener indicadores más específicos de tipo de seguimientos que sea, de tipos de citas que se dan, tipos de seguimientos, etcétera. Eh, y entonces puedo decir, ¿no? Sí, bueno, y entonces mi selección de criterios pueden ser esas y la proyección de resultados, a ver, a lo que yo quiero llegar es em, aumentar en términos, ¿no? Como en términos reales, estadísticamente significativos, dirían algunos, em, de mi acceso del acceso que tienen las mujeres a los servicios de salud en la periferia. Por otro lado, podría decir disminuir a lo mejor la problemática específica que veo son los embarazos adolescentes. Entonces, una parte de la selección puede tener justamente que ver con esa como reducción desde ahí. Eh, Mi proyección de resultados es que en lugar de que 4 de cada 10 adolescentes se embaracen, esto la estoy inventando, la verdad es que no estoy segura cuál es el número, 3 de cada 10, eh, sean ninguno, o sea, una, o sea, reducir como de manera importante ese número. Eh, Selección de resultados. Como, pues, ¿no? Quiero llegar a esto y para eso tendría que cumplir tales cosas. Mi idea final es reducir el embarazo adolescente. Ya problematicé, ya miré que una parte tiene que ver con el acceso a la información, como información clara, precisa, verídica, que no haya como juicios ni maltrato a las mujeres jóvenes, a las adolescentes que se acercan a pedir estos servicios, ¿no? Que se les brinde como con total apertura, etcétera, etcétera, hasta llegar como al fin último, que sería la reducción de los embarazos. Em, y de ahí tendría que decir, ¿no? Como hacer una confrontación de los costos. Una cosa que también es importante em, aquí decir, pensar cuando hacemos política pública, es que está ya súper estudiado y hay un montón de evidencia que es más barato prevenir que tener acciones de contención o de eliminación. Entonces, y en términos de salud esto se vuelve súper claro, como es más fácil hacer programas de prevención para diabetes, para obesidad, para hipertensión, em, que hacer tratamiento que le atienda a la población una vez enferma, por los costos de los medicamentos, los costos y los tiempos de las consultas, los costos de los estudios, ¿no? Se va volviendo como cada vez más complejo y más caro. Entonces, em, cuando diseñamos política pública, consideramos la confrontación de costos, es importante pensarlo en esos términos también, ¿no? Yo cuento, eh, se me fue la idea. Eh, eh, Ah, Cuando consideramos costos, entonces para este caso específico, por ejemplo, diría, bueno, para reducir los embarazos adolescentes, entonces tengo que hacer una campaña de difusión, pero la campaña tiene que ser en redes, pero tiene que estar como específicamente dirigida a esta población con esta finalidad. Tendría que poner entonces puntos de fácil acceso a preservativos, pero también tendría que hacer quizás una cosa más pensada en también prevención y prevención a distintos niveles, pero yo qué sé, para que las chicas se puedan acercar, ¿no? Como campañas, días dedicados en algunas clínicas, a lo mejor cerca de las escuelas, en donde no esté poniendo dispositivos o bueno, no sé, no, preservativos, mecanismos de larga duración para la prevención de embarazos, ¿no? Em, Además de como el uso de preservativos para la reducción de ETS. ¿No? Entonces, pero tendría que encontrar muy bien la dinámica
Y eso a lo mejor me puede parecer que el costo es súper elevado, pero si pienso en la cantidad de embarazos que podría reducir con este programa en lugar, ¿no? Versus lo que me costaría después hacer el acompañamiento, el seguimiento a estas mujeres, a los niños, niñas que nazcan de, ¿no? como de esa dinámica y mirando también como a futuro en términos de vulnerabilidad, de precarización de vida, etcétera, puede tener mucho más sentido eh, hacer esta, ¿no? como esta confrontación de costos en este nivel. Eh, y entonces así es como cuento la decisión y luego narro lo que pasó y hablo del éxito de mi política pública. Em, eh, y estoy viendo si no se me olvida nada más, creo que no, entre mis notas. Vale. Entonces, em, hablamos entonces de, bueno, hasta aquí. Marcos normativos y etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en los términos de política pública, lo que queremos a partir, ¿no? Como de marco normativo internacional, marco normativo nacional, política pública, aterrizaje a instituciones, aterrizaje como a líneas de acción concretas y específicas, vamos a encontrar que también requiere un mecanismo de protección. Vamos a encontrar que de pronto se requiere relación o vinculación entre distintas instituciones o secretarías o etcétera, para garantizar el acceso. Y que pues son como retos súper grandes y que normalmente eh, pasan como algunos años entre el que se logre uno o no. Em, y en este sentido, no tenemos todavía estos desafíos o encontramos todavía estos desafíos para alcanzar la igualdad sustantiva. Por un lado, tenemos la persistencia de desigualdades estructurales, como a pesar de los avances legales, persisten brechas en áreas como los salarios, el acceso a puestos de liderazgo y la violencia de género, y cómo estos estereotipos y normas culturales limitan el avance a la igualdad sustantiva. Entonces, no solamente no, más bien, cómo no es suficiente estos avances en términos normativos, porque pues va dejando como muchos huecos. Eh, y los estereotipos van bloqueando estas dinámicas. Em, y por otro lado, la implementación efectiva de políticas, como decía, no solamente es crear las leyes, sino asegurar que la correcta implementación y el seguimiento. Y eso no se hace, o no hay manera de hacerlo a partir solamente pues, de que la ley diga que esto sí o esto no. ¿Cómo te aseguras de que eso pase? Más allá de cuando se levante una denuncia y entonces ¿no? como se active un protocolo diferente o una ley distinta. em, Son necesarios estos mecanismos, estos como pasillos, digamos, de, bueno, esto está así y entonces pues la ida es por acá. Em, y aquí es donde está como el hueco o el reto más grande. eh, es en la falta de recursos y voluntad política que puede frenar los avances hacia la igualdad real. Entonces, ¿cómo?
de pronto lo que pasa es que se decide que se va a hacer una política pública sobre tal cosa y a la hora que desde los temas de corrupción, de cuando se da el dinero y el dinero no se destina a lo que se tiene que destinar, sino a otra cosa, o se roba una parte del dinero, em, sino también en esta falta de recursos y en esta falta de voluntad política para atenderlo. Y aquí de pronto tiene que ver también como decisiones que se han tomado desde otros lugares para atender otras problemáticas. Los temas que han tenido muchísimo que ver, por ejemplo, con eh, los temas que han tenido que ver con, se me fue la idea, mucho, y esto es una crítica muy grande que se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos de víctimas, los temas de militarización, el presupuesto que se asigna a temas de seguridad, pero reactivos y no preventivos, em, y cómo esta dinámica en en muchos casos lo que genera son escaladas de violencia, em, y aumentar como brechas de desigualdad. Em, y que pues cuando se le avientan todo el dinero a esas problemáticas, ¿a qué se le está quitando? Como si se hace política, se hacen programas o se destina más dinero a la reducción de la violencia letal con una perspectiva en específica de a qué se le está restando el dinero, porque eso de pronto pues no se dice, ¿no? Y eso también es importante, como de dónde, si vamos a hacer un aumento presupuestal de tanto para ir a pelearnos con los narcos al norte del país, a la frontera norte, em, como de de qué bolsa se sacó ese dinero o cómo se va a sacar. Y ahí, por supuesto, no, pues hay muchos debates y podemos tener muchos debates sobre eh, cómo dirigir y cómo prevenir o cómo atender. Em, ¿Qué hora es? Empezamos media, 11:30. Vale. Em, Aquí una de las cosas que tenemos, para hablar como más específicamente de los fundamentales de la igualdad sustantiva, em, uno es el acceso a oportunidades, garantizar el acceso equitativo a empleo, educación, salud y otros servicios esenciales para todas las personas. La redistribución de recursos y poder, que requiere cambios en las estructuras de poder y redistribución, para corregir las desigualdades de género. Implica promover el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores. eh, y este tema de medidas específicas y acciones afirmativas, como el uso de políticas de igualdad de género, como cuotas de participación para cerrar brechas de género, y la implementación de programas que beneficien específicamente a grupos en desventaja, como son las mujeres en pobreza o las mujeres que son víctimas de violencia. Em, ¿No? Estos son como los grandes ejes que van guiando la igualdad sustantiva y en este sentido, desde la creación de leyes hasta la política pública, como decía hace rato. Eh, entonces, eh, unas de las características, bueno, para tratar de como reconectar con el tema de ciudadanía y género, hablamos o tendríamos que hablar de la participación activa y equitativa, de promover la participación de mujeres y personas de todos los géneros en la toma de decisiones y buscar que las mujeres ocupen cargos de liderazgo en la política, sociedad y economía, y que así se vayan superando estas barreras tradicionales de exclusión. Em, Promoción de la igualdad y no discriminación, como culturas de igualdad que en la vida cotidiana, el rechazo al sexismo y los estereotipos de género,
y que se incluyan la defensa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente del género. Y otra característica es la acción colectiva y el empoderamiento. Y para mí creo que esta en realidad es como la más importante o la que podría resultar en cambios más profundos y genuinos. En mi perspectiva, y esto ya son como de lo que yo, más allá de lo que dice la UCA, y más allá de lo que dicen como algunas de las autoras que van liderando eh, y de las académicas que van liderando el tema de género y de igualdad en el país, em, para mí una cosa que es fundamental es el cambio de paradigma. En, no, para mí no es solamente quitar a quien está en el poder para poner a una mujer. Esta modificación así no garantiza necesariamente que haya cambios de fondo que permitan que entonces efectivamente cualquier persona pueda llegar a esas posiciones. Em, y entonces, para mí, la acción colectiva y el empoderamiento que buscan fomentar la organización ciudadana para visibilizar y enfrentar las desigualdades de género, eh, se hace también de la mano o justo a partir de los movimientos feministas, las redes de apoyo y la creación de colectivas, em, pero sobre todo con la mirada de empoderar a las mujeres y personas de cualquier género para defender sus derechos y participar en los procesos de cambio social. Entonces, como decía, no es solamente como quitar a la persona que está en el poder para poner a otra, como para ponerme yo, por ejemplo, sino en cómo garantizo que la persona que está en el poder escuche, que la persona que está en el poder atienda las necesidades de la población vulnerable, que la persona que está en el poder atienda distintas problemáticas, redes de apoyo, que se haga como un tejido, un retejido social y una manera distinta de pensar el poder. em, y una distinta manera de pensar las relaciones. Entonces, para mí no tiene que ver y no es una pelea o no tendría que ser una pelea o una disputa del poder por el poder, sino en todo caso como una disputa del poder a partir del reconocimiento de otras formas de vida. Em, y del reconocimiento de que la persona que esté en el poder, si no escucha a las personas que no están en el poder, si no escucha a las voces disidentes, si no escucha la crítica, si no se abre espacio para eso, entonces pierde. Pierde estabilidad, pierde validez, pierde realidad, em, y eventualmente se vuelve como más de lo mismo. A lo mejor em, ya la decisión de las políticas y las dinámicas, etcétera, ya no son azules, son rosas. em, pero entonces siguen siendo las mismas dinámicas. Y entonces solo cambio como las personas a las que les doy el beneficio, el poder, etcétera, sin cambiar necesariamente como la estructura. Porque además esto lo único que ha provocado como históricamente, y de ahí viene como mucha de la crítica, estoy tratando de acordarme exactamente los autores que lo dicen, pero no puedo. em, es Franz Fanon. Franz Fanon es de las personas, de los autores que dicen como de pronto lo único que está cambiando es la máscara, ¿no? O sea, el actor, quien se beneficia o las dinámicas siguen siendo las mismas y solamente cambias la máscara, cambias a los jugadores, pero no cambias el juego. Y eso puede tener como algunos beneficios en algunas medidas, ¿no? Como para algunas dinámicas, ¿no? O sea, algunas personas dicen que pues eso está bien y que eso es lo que toca y que bla. Y otras personas decimos como, o sea, puede ser, pero ojo, porque eso es lo que puede terminar causando es que se repitan las dinámicas simplemente con eso, ¿no? Como con un jugador diferente. Em, em, y entonces, entre el impacto de las políticas ciudadanas, desde perspectiva de las políticas de la práctica ciudadana con perspectiva de género, encontramos la reducción de brechas de género, el fortalecimiento de la democracia, y la transformación cultural. Y otra vez, para mí esta creo que es la más importante,
pensando en que cambiar las normas y valores sociales que perpetúan la desigualdad de género es lo fundamental, como no solamente en términos de la reducción de brechas de género, de cómo metemos a más mujeres en el sistema educativo o que estén más mujeres en el poder, eh, y el fortalecimiento, ¿no? de la democracia en términos de la representación equitativa, em, y las decisiones la toma de decisiones de manera más eh, inclusiva, pero la transformación cultural que puede permitir que eso pase como de manera automática, que no sea necesario decir como, ah, pues tantas mujeres o tantos hombres, em, sino que uno como este cambio de perspectiva. Por supuesto, para llegar a este tema de la transformación cultural, creo que ese es como el fin y no solamente el medio. O sea, creo que primero es un fin antes de poder convertirse en un medio. Es decir, primero hago esta cosa de la reducción de las brechas de género, estas cosas como de acciones afirmativas. Bueno, para ingeniería el próximo año van a entrar 30 hombres y 30 mujeres. Para el Servicio Exterior Mexicano, para el próximo año, como queremos nivelar la participación que hay, se van a abrir espacios para 40 hombres y para 100 mujeres, para tratar de compensar como la representación o la sobrerepresentación que hay. Em, y eso eventualmente genera esta transformación cultural, pero claro, ¿no? Como para llegar a eso hay que cambiar un poco como el sistema, hay que darnos cuenta que ese sistema tiene como muchos bias, como les llaman, ¿no? Como muchas cegueras y muchos prejuicios, que lo que ha provocado es que terminen como estas dinámicas, ¿no? Que se van repitiendo así. Eh, entonces, em, y también en términos, otra de las cosas por las cuales me parece fundamental y siento que si bien al principio es un fin, se tendría que convertir en un medio que sea como el medio, como la clave, es que no solamente incluya primero, ¿no? Como a las mujeres, sino que incluya como a personas de géneros diversos y eventualmente como a personas con discapacidad, como que vaya haciendo esta cosa que permita estos cambios así. Porque, ¿no? Como ustedes nomás piensen como en los gabinetes y en las representaciones, y en quién está en qué posiciones en las instituciones y en las empresas, y etcétera, ¿no? Como hay vamos ampliando la mirada a cierta diversidad, pero hay otra mucha que se sigue como ocultando o que se sigue ignorando. Creo que por eso para mí es tan importante. Em, y en los retos, solo, eso creo que ya lo dije y lo hemos hablado mucho, pero solo para subrayar, los retos o los desafíos para implementar prácticas ciudadanas con perspectiva de género tienen que ver con resistencia cultural, em, estereotipos y actitudes machistas, pero también como la cultura patriarcal, bueno, ¿no? Y junto con pegado, o como todo parte del mismo paquete. Y por otro lado, la falta de recursos y políticas efectivas, la falta de financiamiento y política pública específica para la implementación de estas prácticas, eh, pero también, ¿no? Y un poco a partir de la resistencia cultural, lo difícil que es pensar en como más el big picture y a largo plazo, cómo cambiar estas dinámicas, cómo cambiar estas prácticas, eh, puede tener un efecto benéfico en otro lado que queremos que lo tenga. Y eso, por supuesto, el problema de hacerlo así es que son proyectos a mucho más largo plazo y que entonces ya no voy a reportar yo como logros de mi gobierno. Y así es como se han desplazado muchísimas de las políticas que son efectivas, muchísimos de los estudios que han demostrado que se han hecho como, ¿no? de planes transeccionales que lo que buscan es no solamente hacer una modificación en aquí y ahorita y en mis números efectivos, sino una transformación a largo plazo. Y eso en todas las líneas ha sido problemático y ha tirado muchos proyectos de ciencia, de salud, de tecnología, de innovación, de seguridad, porque lo que importa
y esto es creo que uno de los problemas cuando pensamos en cambiar al jugador, pero no cambiar el juego, es busco servirme yo, busco como reforzar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y no miro como a largo plazo y no tengo como esta visión más. O sea, mi largo plazo se acaba pues se acaba como en 4 años, porque es mi primer año de transición, luego mi año de ejercicio y luego más bien mi año de cierre en el que ya más bien estoy perfilando para que se quede quien creo que me debe de seguir, em, y no estoy pensando como en a largo plazo. Entonces hacer estos cortes así se vuelve muy problemático y está hay varias propuestas que hablan ya de la modificación, de cómo se tendría que hacer esta modificación de política planteamiento de política pública para poder medir em, como más en lo largo y que también, ¿no? También que quizás tiene que ver con una cosa de la elección de los indicadores. em, eh, no solamente mirar el fin último, sino hacer como estos cortes a la mitad y poder decir, ¿no? Y saber cuál es mi indicador más chiquito, no solamente la reducción de homicidios al final del gobierno, sino el aumento de la escolarización, el aumento de los empleos seguros, la reducción de consumo, la reducción de accidentes por consumo, em, la reducción de embarazos adolescentes, ¿no? No solamente es ese fin último, sino como que qué pasa en el proceso y cuáles son estas otras informaciones que son importantes, que aumentan mi validez, si lo quiero ver así, si es mi prioridad, sino que también ¿no? van a tener allá en el futuro un impacto en estas cosas. Em, pero hay un estudio, voy a buscar a ver si puedo recordar exactamente cuál es. Un estudio que se hizo en Estados Unidos de hace muchos años, yo estaba apenas en la licenciatura, creo que era mi primer año de licenciatura, creo. eh, y el estudio lo que hacía era como un poco un cambio de mirada en, no me acuerdo si era reducción de homicidios, reducción de muertes violentas, eh, perdón, no solamente reducción de muertes, se miraba algo así, como reducción de homicidios o de muertes violentas o de violencia letal. em, y había a partir de un año que llamaba la atención una reducción significativa que se sostuvo varios años y cuando miraron hacia atrás que coincidía tenía que ver uno con eh, como un tema de política pública de salud, de acceso a preservativos, reducción de embarazos adolescentes, y fomento de escolaridad. Entonces, como este paquete de política pública de políticas, porque fueron distintos proyectos y desde distintas instituciones que se lanzaron a lo largo, como al paso del tiempo, tuvo una dinámica, como un efecto que no se esperaba, ¿no? Como el fin en ese momento era reducir las enfermedades, porque pues además había una crisis, creo que cuando se toma esa decisión hay una crisis justo en temas de VIH y de enfermedades por contagio, de enfermedades de transmisión sexual. Y un poco por ahí también pues la deserción escolar, em, ¿no? Como esas cosas que pueden parecer más obvias, como a partir de esa burbuja. Y lo que se miró a futuro es si no se impactó en gran medida la tasa de natalidad, pero sí la reducción de violencias, porque porque el ejercicio de las maternidades y paternidades vino de un lugar diferente y entonces hubo menos violencia al interior de los hogares y entonces hubo menos violencia reportada al exterior también. Eh, Voy a ver si lo encuentro. Me acabo de acordar, el, el otro día que di esta clase no me acordé de este ejemplo. Eh, entonces, ¿no? Como son no, un poco pensarlo así, ¿no? En qué va a pasar allá en el futuro y no solamente en mi periodo de gobierno. Pero bueno, eso es de pronto mucho pedir. Este, y ya, con esto terminaríamos eh, este bloque.
eh, es como una horita de sesión. Em, no lo podríamos profundizar en otras cosas, pero creo que prefiero que se quede aquí para que quienes sí lo escuchen y sí lo vean tampoco les consuma tanto tiempo, que vayan como con algunas claves y más bien que se aprovechen el tiempo en estas últimas semanas para darle a sus actividades. En este sentido, quiero decirles un par de cosas que son importantes de sus actividades. La tarea del módulo 4 ya la pueden ver, por supuesto. Es un video. Lo que les decía en el otro grupo es, pueden aparecer ustedes, se pueden grabar ustedes, hacer como estos 3 minutos ustedes platicando, contando. Pueden no aparecer ustedes y que más bien haya como un voice enough a partir de imágenes. Pueden hacer una cosa como animada. Hay algunas plataformas que les permiten hacer eso, em, que funcionan bastante bien. La idea es, ¿no?, que sea como dinámico, que sea, que tenga como un poco de movimiento, de nos un momento, que sea dinámico, que tenga un poco de movimiento y que sea como eh, cercano, digamos. Eh, Cosas que no me gustaría ver son grabaciones de PowerPoint en las que solamente hay texto, y que solamente están leyendo sobre el texto o es música y tienen el texto y que solamente van pasando una sobre otra. Sí preferiría que haya voz o que haya de pronto como alguna imagen, o bueno, que haya imágenes. Lo que sí podrían hacer es, si lo quieren hacer como a partir de una presentación de PowerPoint y que ustedes estén grabando sin que salga su cara, pero que sí esté su voz, se puede, pero otra vez que no sea solamente texto, sino que haya como imágenes, esquemas, cuadros, etcétera. Lo pueden hacer ustedes. eh, sí, son muy chidas para la edición. Se pueden grabar y luego subir como imágenes o imprimirlas y irlas como pasando o hacer como eh, hacer los dibujos o hacer los esquemas a mano e irlos como presentando. Ahí hay libertad en eso. 3 a 5 minutos. Procuren no tardarse más, por favor, porque piensen en que tengo, no, desafortunadamente no son muchas quienes están entregando, pero recibí varios correos de respuestas a mi correo de preocupación por sus ausencias, y algunas dijeron que se iban a poner al corriente, entonces no me entreguen videos de más de 5 minutos porque si no voy a tener 6 horas de videos que ver, eh, y no vamos a acabar. Este... 5 minutos está bien, hasta 6 minutos pueden ser entre si van a poner como referencias en lo que hacen la presentación, tal, pero que, o sea, de pronto me han entregado videos de 15 minutos y pues yo quiero de pronto llorar. Y la última es su actividad integradora, que lo que tienen que hacer es unas infografías, pensando en que van a hacer una campaña visual de promoción a la no violencia de género. em, a partir de normativa internacional, protocolos de prevención y atención a a las distintas violencias. Em, en las infografías la primera infografía tiene que describir y definir eh, la violencia elegida. En el segundo tienen que mencionar las normativas nacionales o internacionales que defienden la manifestación de la violencia elegida y las razones por las cuales éstas se deben erradicar. Y la tercera infografía son las estrategias para eliminar la violencia elegida, describirla y representarla. Em, Pueden tener por ahí entonces una... no, perdón, se me cayó la llave. Em, Como hay que considerar que es esto, ¿no? Como está pensada como una campaña visual. em, entonces, que no solamente o sea, tienen que estar como interconectadas y pueden plasmar también un textito de, ¿no? Como cuál es
la temática elegida, describir un poco más, un poco por qué se elige este tema, en dónde pondrían estos elementos de difusión, etcétera. Em, y listo. Creo que ahora sí es todo. Em, Quedo al pendiente, al tanto de todo lo que vayan a hacer, de todo lo que necesiten. Eh, y ánimo. La siguiente semana voy a hacer una sesión. No sé qué tema voy a elegir con ustedes. Con el otro grupo me quedan dos sesiones. Una la voy a hacer más interactiva, como presentación de problemáticas, em, qué harían, qué respuesta le ven, etcétera. Pensando como en cómo aterrizar lo que hemos trabajado hasta ahora. Y otra voy a hacer vamos a hacer una revisión como de leyes específicas. Em, pero se me olvidó lo que iba a decir. Em, de leyes específicas en materia de violencia de género, como la ley Olimpia, etcétera. Entonces, vamos a pensar un poco voy a pensar en qué puedo hacer con ustedes. Quizás más bien haga una cosa de cierre más en corto para que otra vez tengan tiempo, otra vez más bien para que tengan tiempo de avanzar en su sesión, en sus materiales. Y más bien quedar yo voy a estar conectada la hora y media o una hora a esta hora y una hora en la tarde del sábado en la misma liga, por si más bien tienen dudas de lo que sea, poder usar ese rato. Eso puede ser una buena idea, hacer como una pequeña presentación de cierre, pero luego solo o, em, que se puedan sumar a hacer como les llaman en Inglaterra drop-in sessions. ¿No? Ustedes llegan, hacen preguntas y yo leo, ¿va? Em, em, y creo que así es todo. Perdón, estoy un poco distraída el día de hoy. Em, Quedo al pendiente, nos vemos la siguiente semana. Suerte con el cierre.